Gracias por acompañarnos en esta noche tan fría del invierno. En nombre de la Comisión de Cultura del Jockey Club de Buenos Aires, tengo el agrado de presentar al doctor Gonzalo Pereira de Olazábal, quien nos hablará del combate de Riobamba y de la batalla de Pichincha, cuyos bicentenarios se han cumplido en estos meses, sin darle la relevancia pública que sobradamente merecen. Nos acompañan hoy los embajadores del Perú, Peter Camino Conoc, y el de Ecuador, Xavier Monge. También se encuentra presente la señora Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación del Museo de Granaderos a Caballo. Entre los de la casa mencionamos al presidente de la Comisión de Cultura, José María Cantilo, y a otras altas personalidades del club. Tal como hemos anticipado, el doctor Pereira de Olazábal se referirá a la etapa de la Guerra de la Independencia hispanoamericana que posibilitó en un pronto futuro la independencia del Ecuador. Ya después se va a anunciar. Llevaría buena parte de nuestro tiempo enunciar la brillante trayectoria pública del doctor Pereira de Olazábal, por lo que haremos un muy breve resumen. Abogado especializado en Derecho Corporativo y Penal, el doctor Pereira de Olazábal ha desempeñado importantes funciones en la economía, en el área económica nacional. Es miembro consultor del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Preside asimismo la Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo. Es miembro del Instituto de Historia Militar. Y es autor de una biografía de su tatarabuelo, el general Manuel de Olazábal, el directo amigo de José de San Martín. Caballero de la Orden del Santo Sepulcro y condecorado con la Orden Ecuestre de los Granaderos de los Andes, nuestro invitado es a la vez sobrino tataranieto del rioplatense Félix de Olazábal, el bizarro comandante del heroico batallón de infantería que hace 200 años decidió la batalla de Pichincha y con ello la independencia del Ecuador. Como es costumbre, al final de la conferencia se servirá una copa de champán. Doctor, tiene la palabra. Hola amigos, bienvenidos. Quiero agradecer muy especialmente al señor vicepresidente del Jockey Club, Oscar Marino, que no se encuentra en este momento acá por un problema pequeño de salud, y al presidente de la presidente de la Comisión de Cultura de este querido club, por poder estar hoy yo en este salón. Además, saludar a quienes ya ha presentado nuestro amigo Patricio, que es a los embajadores. Peter Camino es un buen amigo, el embajador Monge, Bettina Bulgheroni, presidente de la Fundación Granaderos a Caballo, muy importante. Está aparte, ¿no es cierto?, y muy especialmente que la figura del teniente coronel Pablo Bartron, que representa al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín. Muchas gracias. Voy a citar también al general Barney, que es presidente del Instituto de Historia Militar del Ejército Argentino y al que tengo el orgullo de pertenecer. También se encuentra el presidente del Rotary, Juan Llamazares. Entonces ahora lo que voy a pasar a hacer es a nombrar las adhesiones. Adhieren a esta conferencia la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay, sin duda hay algunos que somos vascos del grupo, ¿no es cierto? La Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano,
creo que los representantes están por aquí. La Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, creo que también están por aquí, y el Foro Argentino de Defensa, cuyo presidente en este momento no puede asistir por motivos, es decir, personales, ¿no es cierto? Yo les voy a hablar de, como ya bien saben, del combate de Riobamba y de la batalla de Pichincha. No figura en el título porque si no sería muy largo. Entonces ha figurado Riobamba y Pichincha, 2 bicentenarios. A 200 años de ello, como bien acaba de decir Patricio, vamos a hacer una reseña del combate y de la batalla. ¿Qué entienden ustedes por combate y por batalla? Porque la diferencia existe, ¿no es cierto? Yo lo diría en forma muy simple. O sea, un combate es digamos, un encuentro bélico de limitadas proporciones. ¿Qué es una batalla? Una batalla es un enfrentamiento entre 2 ejércitos o armadas organizadas. Después le pido la opinión al presidente del Instituto de Historia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, voy a entrar sobre los temas de hoy. Les aclaro que para llegar a Riobamba y Pichincha voy a tener que remontarme mucho más atrás, un año por lo menos, a 1821. Todo lo demás ocurre en el 22. En el 21 vamos a tener que ver qué está pasando con Sucre y con Bolívar, con los dos, para poder saber luego cómo llega San Martín a enviar a su gente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este primer mapa que tiene la Gran Colombia, este mapa tiene la Gran Colombia ya con la campaña del 22, con lo cual tiene a Ecuador. Pero la Gran Colombia normalmente no tenía a Ecuador, sino que tenía a Venezuela, a Colombia y a Panamá. Panamá se independiza y pide la anexión a la Gran Colombia, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que vamos a ver, como recién les mencioné, es Ecuador, que era la Real Audiencia de Quito, Capitanía General de Quito, y que dependía del Virreinato de Nueva Granada. Muy bien. Vamos a ver cómo se encontraban las fuerzas realistas en Quito y qué posición tenía Bolívar. Bolívar, para la integración de Gran Colombia, necesitaba tomar Quito a toda costa. Sin Quito, que era la fuerza más importante de los españoles, no hubiera habido libertad, ¿no es cierto?, para el norte de Sudamérica. Por ello, los movimientos que hace él y José Antonio José de Sucre los veremos a continuación. Bolívar había estudiado la posibilidad de una campaña a Quito, pero siempre sus planes chocaron contra la voluntad recalcitrante del pueblo de Pasto. El pueblo de Pasto es un pueblo montañés que se encuentra muy aislado y que siempre ha desbaratado las intenciones de los independientes. Está elevada sobre un bastión formidable, con una gran riqueza de ganado, que hacia el sur alimentaba Quito y hacia el norte a Popayán. Comprende el Libertador esas dificultades. Por lo tanto, decide hacer una jugada de pinzas, o sea, avanzar por el norte Bolívar y por el sur Sucre. Muy bien. Para eso le pide a Antonio José de Sucre que con un contingente colombiano por ruta marítima llegue con unos 650 hombres a Santa Elena, a 30 leguas de Guayaquil.
Estamos hablando del mayo del 21. Sucre, que es un oficial muy preparado, muy preparado, uno de los mejores lugartenientes de Bolívar, sin duda alguna, vio que con lo que tenía como fuerzas no podía llegar nunca a realizar la primera campaña, porque vamos a hablar de la primera. Hay dos campañas de Sucre que vamos a ver. Para ello, y de acuerdo con Bolívar, le escribe al general San Martín y le dice, voy a leer 2 párrafos nomás, le dice: un cuerpo dependiente del ejército del Perú que se levanta en Piura. Piura está situado en el Perú, como sabe bien, conoce más que nada nuestro embajador, puede cooperar muy eficazmente a la campaña de Quito. Les leo el último párrafo que dice: Quito será libre en esta campaña y me lisonjeo que tengan en ella una parte gloriosa los libertadores del Perú. ¿Quiénes son los libertadores del Perú? General San Martín. Los colombianos verán con satisfacción y orgullo marchar entre las filas de los libertadores del sur y estar a las órdenes de vuestra excelencia, o sea, reitero, General San Martín. San Martín no envía las fuerzas cuando las pide Sucre, lo hará mucho más adelante, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces va a empezar la primera campaña de Sucre con las fuerzas que tiene, no hay otras. Entonces vamos a observar que, es decir, vamos a cambiar el mapa, a ver si... bueno, ahí lo tiene acá, así. Vamos a observar, en la primera campaña de Sucre, que Sucre está acá, ¿no es cierto? En Guayaquil cruza y va a hacer toda esta campaña, perdón, hasta acá. Les voy diciendo los lugares. Primero hace con sus tropas llega a Yaguachi, que ustedes lo están viendo, ¿no es cierto? Muy bien. El Yaguachi, ¿lo ven bien? Bueno, el Yaguachi, él triunfa contra las fuerzas españolas, que estaban a cargo de el mariscal o el general Melchor Aymerich. Luego prosigue para arriba. ¿Qué busca? Pues se busca acercarse a Quito, sencillamente. Entonces prosigue y llega a Huachi o Ambato, acá, al final de todo. Allí sufre una profunda derrota, monstruosa derrota. No queda, o diría prácticamente casi no tiene tropas. Vuelve hacia el sur, retorna a la zona de Guayaquil. Muy bien. Mientras que hacía Bolívar, Bolívar decide avanzar por el norte. Ustedes es posible que lo vean acá arriba de todo. Acá arriba dice Pasto, ¿no es cierto? Bolívar decide tomar Pasto bajo cualquier tipo de circunstancias. No le es fácil tomar Pasto. Primero porque, Pasto se encontraba, ¿no es cierto?, realmente en una situación muy, como les he dicho, muy defendible. ¿Qué ocurre? En Pasto, él ataca a las tropas que allí se resistían y se produce la famosa batalla de Bomboná. La batalla de Bomboná va a durar, es decir, ya más adelante, ¿no es cierto?, un tiempo. Por eso la dejo ahí presente. Entonces,
vamos a empezar ahora ya tenemos a Bolívar en el norte, que se encuentra la batalla de Bomboná, Sucre abajo en el sur. Muy bien. Allí, San Martín, esto fue en septiembre, ya estamos pasando a 1822. San Martín, que observaba lo que estaba ocurriendo y ante el pedido anterior y la situación en que se hallaban, dispuso la marcha de una división auxiliar, cuyo mando sería asumido por Álvarez de Arenales, uno de los generales más leales que tuvo el general San Martín en el Perú, quien ejercía el mando político y militar y quien organizó las unidades. Pero este renunció y fue designado en febrero del 22 el coronel Andrés Santa Cruz. Es este señor. Andrés Santa Cruz era un coronel de origen alto peruano que peleaba para los realistas. Fue preso por las fuerzas patriotas, escapó y posteriormente fue nuevamente detenido en otro enfrentamiento y se presentó al general San Martín y le dijo que quería sumarse a las fuerzas independientes. Es allí cuando San Martín lo acepta y le reconoce el grado que tiene. Por lo cual Santa Cruz, que luego pues, ocupa puestos muy importantes, ya ha terminado todo esto, es presidente de la Confederación Peruano-Boliviana, es presidente de Bolivia. Muy bien. Así, entonces, vamos a entrar a ver quiénes integraban esa división auxiliar que gira San Martín. Les va a llamar la atención profundamente, porque realmente son oficiales de élite, ¿no es cierto? Vamos a retroceder un poquito. Son oficiales de élite y las tropas son peruanas, todas, menos el escuadrón, el glorioso regimiento de granaderos a caballo, que es presidido por don Juan Lavalle, escuadrón 1. Muy bien, con el título de Granaderos a Caballo de los Andes. Sus efectivos alcanzaban 1.600 hombres. Estaba formado por el batallón Trujillo II, teniente coronel Félix de Olazábal, de cual soy sobrino tataranieto, y con gran orgullo. Batallón Piura 4, teniente coronel Francisco Villa. Escuadrón de Granaderos del Perú, teniente coronel Antonio Sánchez. Escuadrón de Granaderos a Caballo, todo argentino. Este es el único que está formado exclusivamente por argentinos, Juan Lavalle. Muy bien. ¿Qué pasa con este grupo? Este grupo va a estar aquí en Saraguro, lo vamos a ver. Vamos a ir más acá. Estamos en Yaguachi. Bueno, muy bien. Va a cruzar la ría y va a estar por acá abajo en Saraguro. Allí se van a encontrar. Saraguro, según Sucre, que era un gran general, era el lugar más importante para que no tuvieran conocimiento los realistas de este desembarco. ¿Quiénes se integraban las fuerzas de Sucre? El batallón Albión, al cargo del teniente coronel John McIntosh. Este es un batallón inglés formado por fusileros en su gran totalidad. El batallón Payá, el batallón Yaguachi y la comandante de caballería, que es el coronel Diego Ibarra, más los escuadrones Dragones de Colombia al mando del comandante teniente coronel Cayetano Cástaris. Muy bien. ¿Quién es el jefe de todo este ejército unido?
por supuesto, el general José o Antonio José de Sucre. ¿Qué hace Sucre? Cruza la bahía de Guayaquil, como les dije, desembarca en Machalá y, lo vimos un poco recién, y entra en Saraguro, ¿no es cierto? Machalá está acá, entra en Saraguro. Muy bien, pasa a llamarse Ejército del Sur. El 19 de febrero las tropas acampan en Tarqui, también lo vamos a ver por acá, portada de Tarqui. Para eludir ese peligro, pues los españoles se encontraban muy cerca y estaban a cargo del coronel Tolrá, buscan salir al Cañar. El Cañar está, no lo marco porque no figura en el mapa, pero está entre lo que les acabo de decir, ¿no es cierto?, entre Cuenca y Alausi. Muy bien, ahí está el Cañar. Aquí renuncia el coronel Lucas López a cargo de las fuerzas españolas y decide enfilar hacia Riobamba. Mientras acá ocurre algo que a todos nos llama la atención, y es que mientras esto ocurría, y al ocupar Sucre Cuenca en febrero, se produce un serio episodio motivado por la decisión de Bolívar de incorporar a Guayaquil a la Gran Colombia. Esto fue visto por San Martín como una ofensa y ordenó a Santa Cruz que las tropas que envió vuelvan al Perú, o sea, a Piura. Si esto llegaba a suceder, debía suspender Sucre toda la campaña. Por eso se niega a cumplir la orden, invocando no haber recibido alguna. Luego, nuestro gran general envió una contraorden que se recibió en Cuenca el 11 de marzo. Reitero que aquí debemos tener en cuenta la actitud más que elogiosa del general San Martín en pos de la libertad de América. Y ya estamos llegando al combate de Riobamba. La primitiva combinación de la campaña se rehacía en mejores condiciones. Sucre reforzado por el Pacífico para contrarrestar esa combinación, Aymerich echó a vanguardia a 1.500 hombres de su ejército sobre las vertientes occidentales de la cordillera, al mando, como siempre, del coronel Nicolás López, con la orden de no entrar en batalla. En ejecución de ese plan, el grueso del ejército español se había situado ya en Riobamba. Previo al combate de Riobamba, hay una situación de defensa de los españoles en las alturas del Sabún, y es allí donde el teniente coronel Félix de Olazábal arremete contra los españoles que allí se encontraban, logra vencerlos y le abre la posibilidad a la caballería española al mando del coronel Ibarra a pasar libremente. Muy bien, combate. Vamos a empezar. El lugar es cerca de Riobamba, en las afueras de Riobamba, y se llama Del Tapí o Riobamba. El coronel Tolrá había, contrariando sus planes y por la astucia de Sucre, trataba de recomponer la situación desfavorable. Así que ordenó organizar una vanguardia de 400 jinetes, que son las que después se enfrentará a Lavalle, ¿no es cierto?, con la misión de detener a la vanguardia o al grueso de las tropas aliadas. La caballería realista se desplegó entre los recodos que ofrecía el estrecho camino de montaña que conducía a Ambato. Recordemos este estrecho camino de montaña, formando 4 fracciones en columna. Es decir, se hallaban en apresto para cargar sobre las primeras fracciones que aparecieran.
Sucre ordenó al coronel Ibarra, el que acabamos de mencionar, que con la caballería se desprendiera del ejército y le diera alcance a Torrá para fijarlo en un sector y obligarlo a librar batalla. Pero el coronel peruano le ordenó a Lavalle, sargento mayor, para que con su primer escuadrón a caballo entrara en contacto con los realistas. Ibarra siguió de cerca los movimientos de Lavalle igual. Pues bien, ya sabe, una fracción a cargo del teniente Francisco Olmos ingresa a la villa de Riobamba, desalojando a unos pocos realistas. Seguidamente, al trasponer una llanura, fue atacado por la caballería real, replegándose sobre el resto del escuadrón que venía aproximándose al trote. Lavalle recibió esta fracción y casi sin dudarlo ordenó el despliegue para la carga de sus 90 jinetes, como se tratara de una rufianería práctica de evoluciones de caballería. Creo que acá, para definir Riobamba, solo hace falta leer la carta que le manda, y que no tengo ninguna duda, la debo conocer muchísimo, el señor teniente coronel que está aquí, ¿no es cierto? La carta que Juan Lavalle le manda al selectísimo señor don José de San Martín, capitán general en jefe del Ejército Libertador del Perú y protector de su libertad. Y dice así, voy a leer párrafos, ¿no es cierto? A ver, lo que no les he mostrado es dónde está Riobamba. Pues bien, es decir, Riobamba está aquí. Hablamos de Alausi, hablamos de Cañón y estamos en Riobamba. Muy bien. Le dice así, atravesé la villa con fecha 25 de abril. A la espalda de una altura en una llanura me vi repentinamente al frente de 3 escuadrones de caballería que sostenían la retirada de su infantería. Una retirada hubiera ocasionado la pérdida del escuadrón y su deshonra. Y era el momento de probar en Colombia su coraje. Mandé formar en batalla, poner sable en mano y los cargamos con firmeza. El escuadrón, que formaba 96 hombres, dice Lavalle del suyo, parecía un pelotón respecto de los 400 hombres que tenían los enemigos. Ellos esperaron hasta una distancia muy pequeña, poco más o menos, y cargaron también. Pero cuando oyeron la voz de Adegüello, gritada por Lavalle y sus segundos, y vieron morir a cuchilladas a 3 o 4 de los capitanes que estaban al frente, huyeron, realmente. Y fueron a reunirse con sus masas de infantería. Pues bien, Lavalle no quedó muy conforme con que esto definía la posición que había pasado en ese momento, o sea, la retirada de las tropas de caballería. Con lo cual le dice a sus granaderos, temiendo un ataque, dice que los hace formar y hace una retirada al tranco de caballo. Cuando observa que el general Tolrá, puesto a la cabeza de su coronel, perdón, de sus escuadrones, los puso a la carga sobre el de él. Y allí dice Lavalle, el coraje brillaba sobre los semblantes de los bravos granaderos. Y era preciso ser insensible a la gloria para no haber dado una segunda carga. En efecto, cuando los 400 godos habían llegado a 100 pasos de nosotros, mandé volver caras por pelotones a la vuelta y los cargamos por segunda vez. En este nuevo encuentro se sostuvieron con alguna mayor firmeza, pero cuando vieron morir a 2 capitanes, huyeron nuevamente. Aclara Lavalle que en esta segunda carga fue reforzado por 500
50 hombres de los Dragones de Colombia. El cuento es breve, o sea, el coronel Ibarra se encontraba viendo lo que sucedía y le dice a Sucre que quiere salir a acompañar y pelear al lado de esos valientes que estaba viendo. Sucre le dice que no, que lo deje así, que fue Lavalle el que decidió eso. E Ibarra dice, señor, yo salgo igual a defenderlos. Y allí fue donde reforzó la segunda carga y a su vez Lavalle les reconoce que pelearon con bravura. Señores, así termina Riobamba. No obstante, queda solamente decir que fueron premiados por esto al alto valor en combate, o al heroico valor en combate, por el gobierno del Perú, con un escudo que se lleva en el brazo izquierdo y lo tiene en este momento el jefe del escuadrón y todos los integrantes del mismo. Muy bien. Hay quienes agregan que acá se mencionó también la palabra granaderos Riobamba. No es el momento, es mucho más adelante. Muy bien. He terminado con Riobamba y ahora pasaré, de acuerdo a la hora que me he fijado, a ver brevemente la batalla de Pichincha, porque da lugar a que sea menor su descripción. Muy bien. Pichincha. ¿Cómo se inicia Pichincha? Pues bien, Sucre, una vez que ha vencido en Riobamba, sigue subiendo, porque ¿cuál era el objeto? Llegar a tomarla a la ciudad. Mientras lo tenemos a Lavalle en el norte. Está peleando todavía en Bomboná. Todavía está peleando en Bomboná, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, sigue subiendo y vamos a ver. Ahora ya la parte, estas son nombres muy especiales, son nombres medio largos que no son retenibles, pero el enemigo estaba en Machaché. Machaché se encuentra aquí, lo ven arriba de la Catunga. Muy bien. Santa Cruz y Sucre buscan llegar a Chillo, o sea, sobrepasar la Catunga y llegar a Chillo, que está Chillo Gallo acá y está Chillo por aquí. Mientras vamos a observar que el general Córdoba, ya con su ejército, el general Córdoba es el célebre héroe de Ayacucho y era en este momento un segundo de Sucre, y refuerza las tropas que avanzaban. Muy bien. El enemigo se vuelve a retirar y va a Turumbamba, ya más arriba. Ya estábamos situadas las tropas de Santa Cruz, Sucre y Santa Cruz en Chillo Gallo. ¿Qué están buscando estas tropas? Estas tropas están buscando sencillamente situarse en una posición favorable para lograr una victoria, no en el volcán Pichincha, sino en las llanuras de Iñaquito, que se encuentran acá arriba, no están aquí en el mapa, no se encuentran en el mapa. Muy bien. Pero el tiempo no les permitió. Cuando llegan a las lomas del Pichincha, que quiere decir volcán que hierve, es una dolorosa la velada, atentos que corría el agua a torrentes, la humedad reinante era tremenda, la baja temperatura, el aire enrarecido de las alturas y la extremada natural fatiga de la difícil marcha para llegar hasta allí. Hasta que de esa forma ganaron la base del Pichincha, trabajosamente. Además los complicaba la oscuridad reinante. Fueron necesarias 12 horas para arribar a las primeras lomadas superiores. Ya a unos 2/3 de la línea del ascenso, la división hace un alto,
en un paraje apartado de la falda superior. Por avisos llegados del campo realista, desde el pueblo de Magdalena, el general Aymerich toma conciencia de que allí se encontraban fuerzas patriotas que avanzaban sobre su ciudad. Entonces manda al coronel Tolrá sobre la famosa llanura de Yaquito que yo acabo de mencionar. O sea, buscaba la batalla en la llanura, no en el volcán de Pichincha, como lo quería Sucre también. Tolrá tenía a sus órdenes 2.000 veteranos, lo cito nada más, el batallones Aragón, Cádiz, Constitución y Cataluña. Esto último estaba compuesto casi en su totalidad por europeos y 2 escuadrones de caballería. El resto de los que había dejado Lavalle en pie. Sucre disponía de tropas peruanas, colombianas y ecuatorianas. Dentro de los peruanos estaba el batallón 2 Trujillo a cargo de Olazábal, el batallón Piura 4 a cargo de Villa, como ya lo hemos citado, y se agrega aquí un escuadrón de cazaderos de Palta, a cargo del sargento mayor José Jaramillo. Un segundo escuadrón de regimiento de graneros a caballo, a cargo de don Juan Lavalle, el batallón ecuatoriano Yaguachi y 3 cuerpos colombianos que eran el Albión, el Payá, el Magdalena y los Dragones Montados de Colombia. Andrés Santa Cruz, el célebre coronel ya citado, era el jefe de la vanguardia, constituida totalmente por la División del Perú, la enviada por el general San Martín. Sucre reservó el mando de la infantería y la caballería de los hombres dependientes de Sucre se encontraba a cargo de este coronel Ibarra que yo he citado hasta hace muy poco. Muy bien. Sucre, como dije, no quiso empeñar acción en las alturas de las faldas del volcán, pero ese campo de combate llegó a hacerlo por obra de las circunstancias. Como dije, buscaban la llanura de Illaquito. Muy bien. ¿En qué consiste el Pichincha? Es un volcán que está constituido por 4 inmensos picos, semejan a un grupo de conos, es nevado, tiene una altura de 4.780 metros sobre el nivel del mar y ofrece 2 cráteres, uno oriental y otro occidental. Muy bien. Fue la división Santa Cruz la única, que en la mañana del 24, día de la batalla, aproximadamente de 7 a 10 de la mañana, se encuentra en la cima del volcán Pichincha. Por su parte, los realistas, separados de los patriotas por una reducida distancia, notaron el movimiento y, enterados de la dirección seguida por indígenas espías, abandonaron su posición y fueron a ocupar las faldas del Pichincha al noroeste de aquella con el propósito de detenerlos. Batalla. Entró en Pichincha. Las fuerzas se empeñaron en una acción frontal. Yo, para definir la batalla, he tomado, como les dije, el parte de Andrés Santa Cruz. Ahora, no se los voy a leer porque consta aproximadamente de 5 páginas. Entonces, voy a leer exclusivamente la última de las mismas, que dice casi lo fundamental de la misma. ¿Qué es esto? Dice, el batallón 2 que empeñé con este objeto, o sea, tomar la cima, aunque no es Santa Cruz quien lo ordena, sino es idea del entonces teniente coronel Olazábal, hacerlo por motu propio y ser el primero que lleva con el batallón Trujillo a la cima. Dice, el batallón
a las inmediatas órdenes de su bizarro comandante, Félix de Olazábal, les opuso una barrera impenetrable con sus fuegos y bayoneta, porque en un momento dado deja de tener municiones. La provisión de municiones para todos los batallones que estaban en la subida las proveía el Albión, que dijimos que era de ingleses, y que venía todo el ejército retrasado, incluso el Albión. Entonces, dice, ¿quién sostuvo? Como no tenía balas, pone bayoneta y sigue luchando el cuerpo, Félix Olazábal y toda su gente, con bayoneta calada. Quien sostuvo solo por más de media hora el ataque, mientras llega el general Santa Cruz con los batallones Yaguachi y Piura. Entonces dispuso dicho general apurar el ataque reforzándolo. Con el primero y sucesivamente con el Payá. El combate duró más de 2 horas. Ya se sentía la falta de municiones que habían quedado atrasadas, lo que les acabo de mencionar. En tales circunstancias, el enemigo intentó tomar la retaguardia por la izquierda, destacando bajo el bosque espeso 2 compañías de infantería, que felizmente chocaron con el batallón Albión, que era quien traía todas las municiones para el ejército unido, como así se llamó, el que encabezaba Sucre con la división Santa Cruz y otros batallones. Agrega que eso dio un impulso general, incluso a la lucha se agrega el batallón Magdalena, a cargo del célebre coronel o general Córdoba, el que reiteré fue el héroe de Ayacucho y que a su tropa le dijo en esa batalla: avanzar a pie de vencedores, ¿no es cierto? Una frase que normalmente nadie olvida. Muy bien, el terreno del combate era monstruoso y quebrado, por lo cual la caballería no pudo actuar. Lavalle en esta batalla, lamentablemente, no tuvo actuación. ¿Qué fueron a hacer los realistas? Fueron a refugiarse en el fuerte del Panecillo, que se encuentra dentro de Quito. Fuerte muy importante. Allí se cobijan todos los españoles que habían estado luchando aquí. Pues bien, ¿cómo termina el parte? Y ya estoy al borde de finalizar la charla, dentro de la hora que más o menos he tratado de tener presente. Dice, entre el empeño y bizarría con que pelearon todos los individuos del ejército, se distinguieron muy particularmente en la división del Perú el bravo comandante del 2, Félix de Olazábal, y agrega otros más. Luego menciona cómo se da la capitulación, y es muy normal la capitulación que ocurre en Pichincha. ¿Qué ocurre luego de esto? Me faltaba una última parte. Luego de estos grandes triunfos, Riobamba y Pichincha, Bolívar dicta un decreto o una ley que dice, vale la pena leer algunos párrafos y doy por terminado el tema. El gobierno de Colombia, de la más justa gratitud hacia los jefes, oficiales y tropa del ejército del Perú, que han traído sus armas vencedoras por orden de su excelencia el protector del Perú, a contribuir a la libertad del sur de Colombia. Dice, por ello otorgo las siguientes recompensas. El coronel Santa Cruz es benemérito de Colombia. Los jefes y oficiales de la división del Perú, atendiendo sus méritos, llevarán una medalla de oro con la inscripción, les será entregada, ¿no es cierto? Libertador de Quito en Pichincha, y al reverso, gratitud de Colombia a las divisiones del Perú. Quiero aclarar que Félix de Olazábal era argentino, todas las tropas eran peruanas.
era un batallón que él había preparado cuando fue comandante militar en Trujillo. Pues lo fue en Piura, con el desembarco de San Martín, y luego en Trujillo. Este regimiento lo había preparado Olazábal en el Perú, en Trujillo. Muy bien. Termina diciendo: el gobierno de Colombia se reconoce deudor a la división del Perú en gran parte de la victoria de Pichincha y los reconoce como ciudadanos beneméritos. Y aquí sí es cuando habla de que el primer escuadrón del régimen de granaderos montados del Perú llevará el sobrenombre Granaderos de Riobamba, si el gobierno del Perú designa aceptarlo. Muy bien. Señores, yo creo que con esto he finalizado las charlas que he querido hacer sobre Riobamba y Pichincha en su bicentenario. Después de esto, sencillamente, pues habrá conversaciones entre Bolívar y San Martín, pero ya no es un tema que me corresponda a mí tocarlo hoy. Mucho les agradezco la permanente atención, veo que han quedado todos muy sentaditos, así que les doy gracias por la paciencia y creo que ahora, según ha dicho... Y creo que ahora, según ha dicho quien me presentó, un miembro de la Comisión de Cultura, querido amigo Patricio Crusellas, tendremos una copa de champán para todos. Gracias.